Buen día chicos, vamos a continuar con las clases de los acápites del examen mental y en esta ocasión nos corresponde la psicopatología del lenguaje. Veíamos en la clase de psicopatología del pensamiento que pues el lenguaje va a ser un medio para expresar el pensamiento, pero realmente el lenguaje por sí solo tiene sus propias alteraciones, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. Pues el lenguaje se define como una función que nos permite transmitir o comunicar conceptos entre las personas y perpetuar entre generaciones el conocimiento acumulado por la civilización. Es decir, el lenguaje es el indicador más tangible de nuestro pensamiento. A través de un adecuado lenguaje, nosotros nos percatamos que el pensamiento puede estar bien. Es una forma de expresar el pensamiento. El lenguaje pues está constituido no solamente por las palabras, sino también por signos y el modo de combinarlas para obtener significados. Entonces el lenguaje no solamente es lo que hablamos, lo que decimos, sino que también, además del hablado, pues es el escrito, el de signos y otras formas no verbales, lo que conocemos, por ejemplo, como el lenguaje corporal. Hay muchas situaciones que se van a evaluar en el lenguaje, no solamente lo que se dice, sino el tono de voz, la velocidad, como veíamos en la clase del pensamiento, la forma de escribir y los anexos del lenguaje no verbal. Entonces, el lenguaje pues es un conjunto de símbolos y normas de uso que contiene letras, fonemas, morfemas, palabras, normas de gramática, también lenguaje externo que utiliza los símbolos que constituyen el lenguaje y el lenguaje interno que es un código de señas neuronales que resuenan de forma simultánea y representan a nivel interno el objeto que desencadena el estímulo. Es decir, todo el proceso que se da para que nosotros podamos emitir el lenguaje, podamos emitir ya sea las palabras o los movimientos necesarios, y ya el lenguaje externo pues son los símbolos que van a constituir el lenguaje. En el lenguaje pues va a haber un emisor y un receptor, es decir, el lenguaje es el medio que se utiliza para la comunicación. Veíamos en la clase de las entrevistas psiquiátricas, la relación médico-paciente, pues hay varias vías de comunicación. Entonces, como el lenguaje es una vía para comunicarse, veíamos que había verbal, no extraverbal o no verbal, instrumental y así. Entonces, en el lenguaje pues va a haber un emisor y un receptor. Y va a haber una expresión y una comprensión a través del lenguaje. Uno, va a haber una producción o codificación del mensaje en el cerebro del emisor y posteriormente la expresión del lenguaje, que puede ser a través de la producción de la voz, articulación de movimientos o señalización. Posteriormente se va a dar la transmisión del mensaje, es lo que vemos aquí en la imagen en azulito, es decir, en el aire, en la superficie, en la luz, y posteriormente va a haber una recepción del mensaje en los órganos sensoriales, es decir, en los oídos, en la vista, de los movimientos que estamos observando, y posteriormente una decodificación en el cerebro. En todas estas fases puede haber una alteración, tanto en la producción o codificación del mensaje, en la expresión del mensaje o en la recepción y decodificación del mensaje, que eso es lo que vamos a ver ya propiamente como psicopatología del lenguaje. Pues para eso pues necesitamos aclarar algunos conceptos primero que son los fonemas, son la mínima unidad de sonido, es como que si fuese una sílaba, digamos, agú. Los morfemas es la menor unidad de sonido, pero con significado. Si en los fonemas teníamos una sílaba, por ejemplo, mi o so, que es la mínima unidad de sonido, ya en los morfemas podemos tener mínimas unidades de sonido, pero que tienen un significado. Por ejemplo, sí, no, pie, así. Y la sintaxis pues son las reglas por las cuales los fonemas se combinan con morfemas en frases y oraciones. Ya es la conjugación propiamente de las palabras y ya de más y frases y oraciones. Entonces, fonemas, mínima unidad de sonido, digamos una sílaba, pero no tiene sentido generalmente.
Y los morfemas sí son mínimas unidades de significado, pero de sonido, pero ya con significado. ¿Cómo adquirimos nosotros el lenguaje? Pues se va desarrollando a lo largo de la vida. Iniciamos con la etapa de balbuceo, más o menos allá por los 4 meses de vida, que se pronuncian espontáneamente sonidos A, Q. No es propiamente una imitación del lenguaje de los adultos, sino que son sonidos espontáneos. Progresivamente se asemeja a las entonaciones y sonidos característicos del hogar. Es ahí cuando vamos aprendiendo el acento. Es decir, en todos los países, en todos los lugares tenemos un acento diferente, ¿verdad? Entonces, progresivamente estas entonaciones se van adquiriendo en el hogar. Luego tenemos la etapa de una palabra que va de los 1 a los 2 años, que si se recordarán en los temas que han visto de diagnóstico físico en pediatría, si ya lo vieron, pues que poco a poco en el desarrollo del niño se van adquiriendo palabras, ¿verdad? Entonces, que generalmente es a partir del primer año de vida. Entonces ya nosotros como seres humanos vamos aprendiendo que los sonidos tienen un significado. Las primeras palabras generalmente son solo de una sílaba o de 2 sílabas a lo mucho, sino que son palabras más sencillas. Y posteriormente, digamos, por ejemplo, sí, no, papá, mamá, agua, aire, palabras sencillas. Y ya posteriormente pues vamos aprendiendo ya palabras con frases más cortitas, más sencillas, como quiero beber, tengo sed, quiero agua, dame agua, quiero comer, tengo hambre, y así. Entonces, y así poco a poco progresivamente vamos adquiriendo el lenguaje. Otros conceptos que necesitamos aprender: la gramática, que es la descripción formal de las reglas sintácticas; la semántica, que trata del significado de las palabras y oraciones; la pragmática, el uso práctico del lenguaje para comunicarse con otros en diferentes contextos sociales. ¿Qué quiere decir? La semántica es el significado que tiene cada palabra y las oraciones. Y la gramática son las reglas que van a regir el lenguaje. Y ya la pragmática pues es la puesta en práctica de esto en los diferentes contextos que necesitamos el lenguaje. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Van a haber diferentes funciones que las vemos aquí. Son 6 funciones y cada una de estas funciones va a tener una intención y vamos a ir viendo. La función del lenguaje emotiva o expresiva, que la intención es expresar sentimientos o emociones del emisor. Tenemos, por ejemplo, qué susto me di. No, y te lo he dicho muchas veces, es decir, la función de hablar, de emitir un lenguaje en este ejemplo es la intención de expresar un sentimiento o una emoción. De ahí la función del lenguaje representativa o referencial informa o transmite un contenido o mensaje. Por ejemplo, la plata es buena conductora de la electricidad. O sea, está emitiendo un contenido, está emitiendo un mensaje, representa un mensaje. La función del lenguaje de contacto asegura que el canal de transmisión esté funcionando. Por ejemplo, oiga, ¿me oye? Sí, lo escucho. O mire, me está escuchando. Así. Entonces, para verificar que sí que el mensaje se está escuchando, que se está dando el canal de comunicación, de transmisión adecuado. La función del lenguaje conativa o apelativa llama la atención del receptor para que actúe de una manera determinada. Por ejemplo, Carlos, siéntese, o mire cómo se llama, o mire, haga tal cosa. Es decir, como que si fuera a dar una indicación. La función del lenguaje poética o estética expresa el mensaje de forma bella. Lo que hacemos, digamos, en el lenguaje romántico, por ejemplo, te extraño, como las aves extrañan el verano, es decir, en la parte, como que si fuese en la parte romántica o en la parte cariñosa, no necesariamente romántica. Y la función del lenguaje metalingüística explica y aclara acerca del propio lenguaje, es decir,
es cuando nosotros decimos perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. O cuando nosotros utilizamos el lenguaje para explicar algo, pero propiamente el lenguaje. Va. Entonces, decíamos nosotros, el pensamiento está ligado con el lenguaje, entonces el lenguaje nos ayuda a expresar el pensamiento, pero nos hacemos la interrogante, ¿son nuestras ideas las que surgen primero y esperan palabras que las designe, o nuestros pensamientos se conciben con palabras y son inconcebibles sin ellas? Realmente, pues para responder eso necesitamos saber que el pensamiento influye sobre nuestro lenguaje, es decir, palabras nuevas expresan ideas nuevas y este a su vez influye sobre nuestro pensamiento porque vamos aprendiendo el lenguaje, vamos aprendiendo palabras, vamos aprendiendo conceptos y esto enriquece nuestro vocabulario, vamos adquiriendo un lenguaje políticamente correcto, vamos adquiriendo mayor acervo cultural y pero también podemos tener un pensamiento sin lenguaje, es decir, a menudo pensamos con imágenes y podemos expresar pensamientos eh, para expresarlo es con lenguaje, pero sí podemos pensar sin lenguaje, es decir, como decía, con imágenes, con recuerdos, con ideas. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje? Básicamente lo mismo que veíamos en la clase de entrevista, que vamos a tener lenguaje verbal, lenguaje no verbal y también lenguaje instrumental. Pero aquí nos vamos a centrar en estos tipos de lenguaje, ¿va? El verbal es obvio, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el lenguaje no verbal. En este caso, el lenguaje remarca o incluso contradice lo expresado mediante el lenguaje verbal. Como por ejemplo, le decimos al paciente, señor, ¿cómo se siente? Y nos dice bien, pero nosotros sentimos que está enojado, o que está triste, o que está ansioso. Ahí el lenguaje no verbal se contradice con el lenguaje verbal. Y está constituido por la expresión facial, por ejemplo, sonrisas, gestos, muecas, la postura corporal. Por eso es que es bien importante este acápite del aspecto en el examen mental. ¿Por qué? Porque ahí podemos describir nosotros el lenguaje no verbal. Eh, Postura encorvada, veía para todos lados, hacía muecas, sonreía, no sonreía, tenía cara de enojado y así. Eh, Hay que ver también la distinta altura con respecto a la posición de lo que veíamos en la clase de la relación médico-paciente, es decir, la idea de autoridad que se genera ante otra persona, no necesariamente el médico, sino ante otra persona, ya sea superioridad o inferioridad. El distanciamiento, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca me pongo yo de la persona, eso puede indicar cosas en el lenguaje corporal. Eh, Esto, digamos, por ejemplo, cuando estamos en una conversación entre dos personas que somos de diferente altura, es decir, eh, si el más alto se encorva o el más chiquito se pone de puntillas, esto nos puede indicar algunas cosas, ¿va? Si estamos entre personas de la misma altura, a veces hay mayor proximidad, comunicación más igualitaria, pero no necesariamente tiene que ser así. En el lenguaje no verbal, pues es importante la distancia de los interlocutores. No es lo mismo que tengamos una conversación que apenas hay un par de centímetros de proximidad a que la persona no se quiera acercar más de 1 metro a su interlocutor. También incluye el tacto, por ejemplo, estrechar la mano, un abrazo, una palmadita en el hombro, y también incluye el contacto visual. Por eso en la historia, en el aspecto ponemos si el paciente emite contacto visual. El lenguaje no verbal también es determinado culturalmente. Por ejemplo, en nuestro medio es más frecuente, sí, que seamos más cálidos, a veces incluso en cuestiones de confianza saludar de beso, pero podemos ver esta diferencia más localmente. Generalmente la gente de las áreas rurales no tiende a saludar de beso y la gente de digamos, de las áreas urbanas sí. Entonces la gente de las áreas rurales puede ver extraño que la gente se salude de beso. O por ejemplo, nosotros aquí usualmente nos saludamos de beso de un lado.
En otros países se saludan de beso de ambos lados. O en otros países el saludo de beso solo es para personas de confianza, o al menos aquí, en, pero en otros países puede ser para desconocidos y gente de confianza no. Entonces, generalmente muchas cosas del lenguaje no verbal están determinadas culturalmente. Cómo se cruza la pierna, cómo la gente nos acomodamos el cabello, cómo nos movilizamos, pueden estar determinadas culturalmente. También vemos el concepto de paralenguaje, que son inflexiones o pausas que pueden cambiar el significado de la palabra. Es decir, cuando nosotros hacemos alguna pausa dramática o cuando esa pausa tiene una intención, esto nos habla de un paralenguaje. Definitivamente pues van a haber áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. Entonces pues, ya habrán visto en diagnóstico físico pues el área de Wernicke y el área de Broca. Pues las áreas del cerebro que están vinculadas con el lenguaje, estas se encuentran en el hemisferio izquierdo. El área de Wernicke la asociamos, se encarga de asociar el significado a la imagen representativa auditiva, es decir, yo escucho y en mi cerebro se genera la imagen que se relaciona con ese sonido, es decir, me están diciendo, mira, vamos a ir el fin de semana a la playa, entonces a mi cabeza se vienen imágenes de la playa y así. O vamos a ir en específico a la playa de las Tunas, a mi cabeza se vienen imágenes de la playa de las Tunas o si no la conozco de otra playa. Y ya el área de Broca pues prepara las instrucciones para los movimientos musculares de lo que se va a decir. Es decir, el área de Broca es la estructura que controla los aspectos motores del lenguaje. Es decir, si yo me voy a asustar, preparar la expresión facial que voy a hacer, o si yo voy a gritar, a emitir un insulto, preparar esos músculos para eso. Entonces, en base a esto se van a dar los trastornos o las afasias de Wernicke y Broca, digamos. Vamos a ver entonces, en esta imagen podemos ver, acordémonos que estamos viendo el hemisferio izquierdo. Lo azulito que tenemos el área de Broca, lo amarillo que tenemos el área de Wernicke, otras áreas que también intervienen en el lenguaje como el córtex motor, que lo vemos acá en anaranjado, el córtex visual es el que está en rojito, el giro angular que es este celeste y el córtex auditivo que lo tenemos acá en verdecito, pero principalmente nos vamos a centrar en el área de Broca y el área de Wernicke. Ahora sí, vamos a ver los trastornos del lenguaje. ¿Cómo se definen? Pues es un deterioro, es decir, deterioro ya lo tenía, pero se le fue arruinando, se le fue deteriorando, o desarrollo deficiente, es decir, no se fue formando bien, de la comprensión y o utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, que eran los conceptos que veíamos al inicio. Es decir, para que nosotros podamos usar bien el lenguaje, necesitamos tener un sistema de símbolos escritos o de otro tipo y utilizarlos bien. Entonces, si este sistema y esta utilización se ha deteriorado o no se ha desarrollado bien, los tipos de trastorno del lenguaje que vamos a encontrar son las disartrias, dislalias, disfemia, afasia, disfasia y diglosia. Vamos a ver solamente algunos de estos que son como los más frecuentes y los que más vamos a encontrar. Es como recordemos que el lenguaje se divide en verbal, no verbal y los que ya mencionábamos, pues los trastornos también se van a dividir de esta manera. Vamos a iniciar con los trastornos del lenguaje verbal. Pueden ser trastornos del habla propiamente, trastornos del lenguaje y trastornos de la voz. En los trastornos del habla encontramos dislalias, tartamudez, bradilalia, taquilalia, disglosias y disartrias. La bradilalia se relaciona con la bradisiquia, es decir, la bradisiquia está pensando lento, en la bradilalia está hablando lento. En la taquisiquia está pensando rápido, en la taquilalia está hablando rápido. Ya en los trastornos del lenguaje tenemos retrasos simples, retraso moderado y retraso grave del lenguaje y la disfasia.
Y en los trastornos de la voz, voz gangosa o voz de flauta. El origen de los trastornos del lenguaje verbal generalmente pueden ser psicógenos o neurógenos. Psicógenos por las causas que vamos a ver nosotros de una enfermedad psíquica o mental. Pueden haber, por ejemplo, alteraciones de la verbalización, por ejemplo, en casos de ansiedad, en casos de depresión, alteraciones conceptuales y de vocabulario, por ejemplo, en esquizofrénicos, en trastornos mentales orgánicos, modificaciones de la sintaxis, alteraciones de la emisión, que es la dislalia o tartamudez, es decir, el lenguaje se piensa bien, es decir, se emite bien, se tiene el concepto, se emite la idea, pero la emisión es el problema, entonces a esto lo llamamos dislalia o tartamudez. Y también un origen neurógeno, es decir, la causa es una lesión del sistema nervioso, que puede ser una disartria o una fascia, que ya aquí encontramos ya la fascia motora o de Broca y sensorial o de conducción. De ahí tenemos alteraciones de la verbalización. La taquifemia o taquilalia es una alteración de la emisión del lenguaje, pero no es que va a hablar un poquito rápido, a veces como hablamos nosotros, sino que literalmente es un lenguaje excesivamente rápido, son a veces más de 150 palabras por minuto. Y esto realmente lo vamos a ver nada más en manía o hipomanía, sobre todo en manía de trastorno bipolar. La bradifemia o bradilalia, que es una lentificación de la emisión del lenguaje, lo podemos ver en la depresión o con uso de drogas sedantes como alcohol o benzodiazepinas. Recordarán el ejemplo que les ponía la vez anterior de Paulina de la Mora, que habla así bien lento, bien pausado, porque en teoría usa tafil, alprazolam, que es una benzodiazepina, que si se usa demasiado pone lenta a la gente, ¿verdad? Entonces, que habla así, oye, pero estoy bien enganchada con el tafil. En este caso es una bradilalia que sería secundaria a uso de un medicamento. Y tenemos también la estereotipia verbal, que es una repetición inconsciente de palabras o frases a modo de muletillas. Tenemos también la ecolalia, que es una repetición de las palabras o frases pronunciadas por otra persona, que se puede dar ya sea en retraso mental, en demencia o en autismo. Y también tenemos el mutismo, que es una ausencia de verbalización sin que haya anomalías estructurales. Por ejemplo, en un paciente catatónico, digamos en un esquizofrénico bien psicótico que está catatónico. Veíamos en la catatonía en la clase de psicomotricidad que está completamente inmóvil, ahí tampoco dicen nada, están mutistas. También en una depresión, que ya sea porque el pensamiento está lento o porque simplemente no quiere verbalizar, y en una demencia que realmente el cerebro ya está tan alterado que no logran verbalizar, no dicen nada. Puede haber mutismo selectivo también, es decir, el paciente no quiere hablar. Tenemos el concepto de la dislalia, que es una alteración producida en la articulación de los fonemas, es decir, la persona tiene bien el concepto en su cabeza, pero no lo logra pronunciar, es decir, no logra articular las sílabas, y puede darse por ausencia o alteración de los fonemas o por sustitución por otros de forma inadecuada. Por ejemplo, así como hablan los niños al inicio, totatola, o en vez de decir carrito dicen cadito. Y así es, se cambian fonemas por otros o se alteran estos o simplemente no dicen ese fonema, es decir, esa pequeña unidad de sonido. Por ejemplo, ausencia sería que en lugar de alterarlos y decir totatola, dijera tatola. Aparte que los alteró, hubo ausencia de uno de los fonemas. De ahí tenemos la disfemia, que es una difluencia o dificultad en el flujo normal del habla y ocasiona repeticiones de sílabas o palabras o paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal. Y un ejemplo de estos es la tartamudez, es decir, repiten sílabas o palabras, tengo que hacer mi tarea, o tengo que hacer mi tarea. Es más frecuente que se repitan sílabas, pero se pueden repetir palabras completas también.
La disglosia se trata de un trastorno de la articulación de origen no neurológico central y está provocado por lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos, por ejemplo en el labio leporino o una lesión en la lengua o en el paladar. Ahí se puede dar la disglosia. Se trata tenemos la afasia, que es una alteración del lenguaje debido a lesiones cerebrales producidas después de la adquisición del lenguaje o en el transcurso del mismo. Entonces estamos hablando ya de las afasias de Broca y la afasia de Wernicke. En el caso de la afasia de Wernicke se caracteriza por dificultad para nombrar las cosas, que conduce a repeticiones o circunlocuciones, sustitución de palabras similares, ya sea similares fonética o semánticamente, uso de neologismos, palabras o frases inventadas, reiteración de palabras o frases cortas y dificultad para la comprensión y falta de reconocimiento de los errores. Y en la fase de Broca lo que hay es falta de fluidez, deformaciones fonémicas y fonéticas, inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números o los días de la semana, dificultad para encontrar la palabra apropiada, errores sintácticos, dificultad en el uso de palabras funcionales como las preposiciones o los artículos. Y tenemos la afasia anómica, que se caracteriza por la anomia, es decir, la dificultad para nombrar o para encontrar las palabras, o la inhabilidad para encontrar las palabras, para identificar o designar cosas, o también para expresar ideas o conceptos. Es así como que la persona está tratando de explicar una idea, sabe qué idea es, pero no encuentra la palabra. De ahí nos pasamos a los trastornos del lenguaje escrito, que aquí tenemos la dislexia, la disortografía, disgrafia y discalculia. Que de estos vamos a ver nada más, los prioritarios y realmente los otros tres, los tres últimos, se sobreentiende en qué consisten, pero realmente vamos a ver el más frecuente, que es la dislexia, que es una alteración de la capacidad de leer, por lo que se confunden o se alteran el orden de letras, sílabas o palabras. Por ejemplo, en lugar de leer comió, leer como, o en lugar de leer casa, leer vaca. Es decir, no tan así, sino que más que todo letras, letritas o un par de sílabas, pero podría ser que dentro de un texto también se confundan palabras enteras. Solamente vamos a ver del lenguaje escrito. Los otros pues es alteraciones en la ortografía, en la forma de escribir y en el cálculo. Y en los trastornos del lenguaje no verbal, que vamos a ver más que todo, como en el lenguaje no verbal estamos hablando de la expresión corporal, de los gestos, de las muecas, del movimiento corporal. Entonces las alteraciones que vamos a ver es una hipermimia, que es un estado elevado de movimientos corporales expresivos para expresar el lenguaje, es decir, demasiada mímica. Y se puede dar en ciertos tipos de excitación, como por ejemplo en una ira muy intensa o también en una manía. La hipomimia, que generalmente, no hay mucha expresión facial, que se puede dar en una depresión grave, en pacientes esquizofrénicos o en un estado catatónico. Y inexpresividad completa, que lo vemos básicamente solo en esquizofrenia catatónica y en demencias ya bien avanzadas. Y acá finalizamos con esta clase. Recordemos que sí, el lenguaje es una forma de expresar el pensamiento, y a través del lenguaje nosotros podemos encontrar alteraciones del pensamiento, pero el lenguaje tiene sus propias alteraciones también, que son las que vimos en esta clase, que es un poquito más chiquita, pero porque ya la de pensamiento es bastante cargada, ¿verdad? Hasta acá finalizamos con esto, y cualquier duda pues ya cuando vean la clase la pueden hacer en el chat grupal o se la envían a su representante.